La bienvenida, hermanos, de una manera especial a las personas que nos visitan por primera vez. Esta es nuestra hermana Dilcia Lázaro. Un aplauso a Cristo por nuestra hermana que nos acompaña, esperando que no sea solo la primera, sino que se quede con nosotros. Amén. También está nuestro hermano Aníbal Gregorio. Está por aquí nuestro hermano, Dios le bendiga. Nos alegramos de que estén con nosotros, siéntanse en confianza. En esta casa les amamos con todo el corazón. Amén. Y a cada uno, hermanos, sean bienvenidos. Gracias por estar juntos en armonía, exaltando el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos a dar el tiempo, hermanos, a los niños para que pasen a su aula. Por favor, así ordenadamente pasan los niños a su aula para también recibir la palabra que el Señor tiene para ellos en esta noche. Amén, amén. Ahora, iglesia, les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo número 40. Vamos a leer la palabra del Señor a partir del versículo número 27. Isaías 40, 27 hasta el 31. Y dice la bendita palabra del Señor: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Por favor, ¿me pueden bajar volumen? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al Señor. Bendita palabra del Señor. Estos mismos versículos, hermanos, los usamos para predicar el día martes, allá en el Valle de María, en la casa de hermana Paulina. Y yo le prometí a los hermanos que íbamos a continuar con este tema. Aunque no voy a repetir todo lo que dijimos allá, ¿verdad? Pero sí quiero resaltar brevemente la condición en que se encontraba el pueblo de Israel cuando Dios inspiró al profeta Isaías a escribir estas palabras que acabamos de leer. Y lo hizo con el firme propósito de levantar el ánimo al pueblo de Israel. Porque el pueblo en ese momento estaban decaídos, estaban desanimados, estaban atribulados. ¿Pero por qué estaban en esa condición? Porque se encontraban como esclavos en Babilonia. Dios ya lo había profetizado de que ellos iban a estar ahí a consecuencia de su desobediencia. Y ahí estaban pagando la consecuencia de sus desobediencias. Entonces, Isaías, desde el principio del capítulo 40, empieza a decirles que su tiempo ya era cumplido y que su pecado ya había sido perdonado. Y les dice, y que doble había recibido de la mano de Jehová por sus pecados. O sea que estuvieron 70 años pagando, hermanos, la consecuencia de su pecado.
Realmente es difícil, ¿verdad? Y duro cuando desobedecemos a Dios. Pero después de que Isaías les dice esta motivación y les dice que su pecado ya había sido perdonado y que el momento de su libertad ya estaba próximo, Isaías empieza a exaltar la grandeza y el poder de Dios para que su pueblo recobrara nuevamente confianza, porque ellos pensaban de que Dios ya se había olvidado de ellos y que los había dejado abandonados y que nunca más los iba a auxiliar. Estaban decaídos, porque cuando le fallamos a Dios, hermanos, cuando nos apartamos de Dios, entra en nosotros una decadencia y una tristeza que casi que creemos imposible volvernos a Dios. Por eso qué importante es, hermanos, antes de desobedecerle a Dios, pensarlo más de una vez. No necesitamos llegar a ese extremo, hermanos, de provocar a nuestro Dios, aunque Él siempre va a ser misericordioso y nos va a dar la oportunidad como lo hizo con el pueblo judío. Por eso en el versículo 27 que leímos, óigalo cómo les dice Isaías al pueblo: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Jacob era como se le llamaba a los israelitas, e Israel también. Y dice, mi camino está escondido de Jehová. Eso es lo que decían ellos. Como quien dice, pero ¿dónde está Dios? Él dice que es nuestro Dios, pero que ahora ya se olvidó de nosotros, ya no nos ve. Y dice, y mi Dios, dice, pasó mi juicio. En esta parte aquí donde dice, Dios pasó mi juicio en la Biblia de las Américas, dice, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. Como quien dice, Dios nos está viendo sufrir y Él no hace nada por nosotros. Ya se van a cumplir 70 años y nosotros estamos esclavos y ya no podemos más. Era una condición muy deplorable, muy lamentable la que el pueblo estaba viviendo. Entonces Isaías les continúa diciendo ahí en el versículo 28, haciéndole recordar quién era su Dios. Y le dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? No has sabido. Ellos sabían muy bien que Dios jamás iba a fallar. Habían tenido la experiencia ya por muchos años de que cuando ellos caían y ellos se arrepentían, Dios los levantaba. ¿No has oído que el eterno es Jehová? Él no cambia, Él no se muda. El cual dice, creó los confines de la tierra. Él es el que hizo todo, para Él no hay nada imposible. Él no está limitado. ¿Por qué ustedes dudan? No desfallece. Como quien dice, Él siempre está en pie. Él no tiene lugar para descansar, no tiene espacio para descansar. Él siempre está activo. Ni se fatiga con cansancio. O sea que Él no conoce lo que es descansar. Porque Él está activo. Él no necesita descansar. Y su entendimiento ese, no hay quien lo alcance. O sea, nadie entre todos los humanos tiene más sabiduría que Dios. Y ese, hermanos, es nuestro Dios, en quien nosotros hemos confiado. Y en quien nosotros, hermanos, tenemos que recibir esa palabra. Porque así como era para el pueblo de Israel, esta palabra también es para nosotros, la iglesia. No tenemos que dudar de nuestro Dios. Porque Él tiene el control, hermanos, de nuestras vidas. Y nos sacará en victoria. No importa las circunstancias, no importa hasta dónde hayamos llegado. Quizás nuestra desobediencia nos ha tenido en sufrimiento, en angustia, agobiados. Pero yo quiero decirles, el Señor no es indiferente. Pero sí muchas veces nos permite el sufrimiento, porque Él quiere que nosotros entendamos el mensaje que Él nos quiere dar. Porque Él está interesado en nuestras almas. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Y a veces nos aprieta la tuerca, hermanos, y nos duele. Y nosotros pensamos que el Señor ya no nos ama. Pero si Él permite estas cosas, hermanos, que nos duelen y que nos hacen llorar, es porque Él nos ama. Es porque Él quiere que nosotros recapacitemos de nuestras actitudes y nos volvamos a Él.
Él no es que esté cansado. Él no es que nos ignore. Él quiere que nosotros comprendamos, hermanos, cuáles son los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Porque Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, hermanos. Y Él quiere que nosotros los entendamos, los descubramos. Pero con indiferencia, jamás vamos a descubrir los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios para nosotros, hermanos, son grandes, son maravillosos, son de paz, son de gloria, son de bendición. Y sigue diciendo el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado. Hermanos, nosotros nos cansamos. Y Él es el que nos da de toda esa capacidad que Él tiene, nos da un poquito y nos hace descansar. Por eso cuando dice el Señor allí en San Mateo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y trabajados, y yo os haré descansar. Él quiere que nosotros descansemos en Él, pero a veces nosotros no nos dejamos refugiar en Él y nos escabullimos. Pero Él quiere que nosotros tengamos descanso en Él. Y Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hay momentos en la vida, hermanos, de que sentimos que las fuerzas se nos agotaron por completo. Hay momentos en la vida, hermanos, que sentimos que estamos en el suelo. Hay momentos en la vida, hermanos, que pensamos que ya no nos vamos a levantar. Y hasta se nos olvida que somos hijos de Dios. Pero cuando nuestras fuerzas se terminan, hermanos, Él pone un poquito de las fuerzas de Él y nos levanta, y nos vitaliza, y nos reanima, y nos vuelven a dar deseos, hermanos, de seguir adelante en los caminos del Señor. Porque los caminos del Señor no son fáciles. Pero con el poder de Él, hermanos, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pablo, hermanos, en 2 Corintios, en el capítulo 12, lo expresa de esta manera. Por lo cual, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades. No es fácil decir esto, hermanos. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Cuántos tenemos esa capacidad, hermanos, para decir lo que decía el apóstol Pablo? Que en Cristo me gozo, en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque Pablo había experimentado el poder de Dios en su vida, hermanos. Y él decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El problema, hermanos, está en que nosotros querramos vivir en nuestras fuerzas. Es imposible, hermanos, en nuestras fuerzas. ¿Por qué muchas personas no vienen a Cristo? Yo sé que a usted le consta. Pero entrégate al Señor, pídele perdón a Dios por su... no, es que no puedo. Es que no estoy preparado. No, es que preparado nadie va a estar. Es Cristo el que nos perfecciona, el que nos forma. El que nos transforma, no somos nosotros. Nosotros, hermanos, no podemos hacer nada sin Cristo. Pero con Cristo todo lo podemos. Quizá, hermanos, algunos de nosotros, algunos de los que me escuchan a través de las redes sociales, está en esa condición. Pues el Señor en esta noche, hermano, nos dice, no temas, no les he dejado solos. El Señor en esta noche, hermano, nos está recordando que Él nos prometió que estaría todos los días de nuestra vida aquí con nosotros y que no nos dejaría. Y Él lo está cumpliendo, hermanos. Él está con nosotros, hermanos. Quizá usted no lo puede sentir cuando tiene la aflicción, cuando tiene el problema. Pero yo quiero recordarle, el Señor está dentro de nosotros. Está allí, hermanos. Está ahí y estarás para siempre con nosotros. Y estará ahí, hermanos, siempre impulsándonos. Y nos estará motivando, diciéndole, pero échale ganas, dale para adelante.
Yo sé que estás sufriendo, yo sé que te duele, pero es necesario para que crezcas espiritualmente. Yo no te quiero ver sin crecimiento, yo te quiero ver activo, yo te quiero ver dinámico, yo te quiero ver fuerte. Yo no te quiero ver como niño, yo quiero ver la prosperidad que vas teniendo. Hermanos, el venir a la iglesia, el buscar de Dios, el venir a una vigilia, el venir a escuchar la palabra del Señor, el venir a adorar a Dios, eso no es de por gusto, hermanos. Cuando venimos a este lugar, hermanos, venimos a enriquecer nuestro espíritu, venimos a aprender de Él y a saber qué es lo que Él quiere de nosotros para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, no simplemente esta es una reunión social, hermanos, eso es para los clubes en los que no se adora a Dios, pero aquí se viene a recibir de Dios, hermanos. Venimos primeramente a exaltarlo, a glorificarlo, pero también venimos a recibir de su palabra. Por eso yo, hermano, no me puedo dar el lujo de venirles a hablar tonteras aquí, sino que tengo que prepararme en la palabra para transmitirles palabra de Dios, para que ustedes crezcan, para que ustedes experimenten cada día, hermanos, lo que es el poder de Dios. Dios no está durmiendo, Dios no descansa, Dios está activo, hermanos, siempre, hermanos, cuidándonos, guiándonos, protegiéndonos. Y dice el versículo número 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Mire, cuando estamos patojos, hermanos, 10, 14, 15 años, andamos para arriba y para abajo corriendo, que vamos al campo, vamos a jugar pelota, llegamos a la casa, no paramos y aparentemente no se cansan los patojos, ¿verdad? Pero ni bien llegan a las 8 de la noche y si pasaron corriendo, se van a dormir porque se cansan, se fatigan. Porque todos nos cansamos, hermanos, de cualquier edad que seamos, porque somos humanos. Y los jóvenes, dice, flaquean y caen. Los jóvenes, hermanos, que cuando están en esa edad floreciente de 18, 20, 25, 30 años, que piensan que todo lo pueden, que todo lo saben, se creen los únicos, con prepotencia, y aún ven a sus papás, este viejo no sabe nada. ¿Por qué? Porque nos superaron, y qué bueno que nos superaron, y saben mucho más que nosotros. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Pero los jóvenes flaquean y caen. Porque llegará el momento, hermanos, en que esos jóvenes se van a enfrentar con la vida, y van a topar, y van a tener momentos amargos. Y quizá el viejo, el que decían que no sabían nada, quizá en ese tiempo ya no va a estar. Pero se van a dar cuenta, hermanos, de que todos somos humanos y que todos flaqueamos y que todos fallamos y que todos nos equivocamos. Porque todos cometemos errores, hermanos. Como padres, como hijos, como esposos, fallamos. No podemos creernos perfectos, porque todos flaqueamos y caemos. Pero qué lindo, hermanos. Isaías motivando, hermanos, al pueblo de Dios. Pero en el versículo 31, hermanos, está la esencia de los que queremos seguir hablando, hermanos, en esta noche. Pero los que esperan a Jehová, aleluya. El tema del que yo les voy a hablar en esta noche, hermanos, los que esperan a Jehová. Pero ¿cómo es eso? Los que esperan a Jehová. Bueno, y Jehová se fue, pues. Y Dios nos abandonó. No, hermanos. Pero los que esperan a Jehová, quiere decir aquí, hermanos, los que esperan en Jehová, los que esperan a que Él actúe. Los que esperan a que Dios haga su voluntad en nosotros. Los que esperamos, hermanos, a que Dios haga justicia y que nosotros no nos adelantemos y hagamos la justicia nuestra, porque si hacemos la nuestra fracasamos.
Los que esperan en Jehová, hermanos, no se arrebatan a hacer sus caprichos. Y ese es el problema, hermanos, muchas veces de nosotros, que no tenemos paciencia para esperar la voluntad de Dios. Y cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos, hermanos, que la solución no llega, nosotros cuando le pedimos a Dios, quisiéramos, hermanos, que fuera así al rayo. Y nos atrevemos a decirle al Señor: Señor, pero si pasan 3 días, si pasan 3 semanas, y tú no me contestas, yo mejor ya no voy a la iglesia. Esperar en Dios, hermanos, es de los verdaderos hijos de Dios. A veces queremos condicionar a Dios, hermanos, y se nos olvida que Dios es soberano. Se nos olvida, hermanos, que en cada proceso de nuestra vida Dios está formando nuestro carácter. ¿Cuántos años, hermanos, tuvo que esperar Abraham para recibir la promesa de que iba a tener un hijo con su esposa Sara? 25 años tuvo que esperar. Aunque a medio camino pues falló, ¿verdad? Pero siguió adelante. Pero esperó. Hay que saber esperar a Jehová, hermanos. Se necesita perseverancia, paciencia. Y esto, hermanos, realmente no es para todos. Esto solamente lo pueden tener los verdaderos hijos de Dios. Y es la única manera en que vamos a poder ver las maravillas de Dios. No hay otro procedimiento, hermanos. Es el que Dios eligió y esa es la forma en que Él nos va formando y nos va criando madurez. El verdadero cristiano, hermano, no puede ser enano, no puede ser un niño todo el tiempo. El versículo que leyó hermana Esthercita en el principio hablaba a los Corintios. ¿Y cómo se da cuenta usted todo lo que leyó Esthercita? Bien bonito, ¿verdad? Exaltando a los Corintios, diciendo lo que ellos tenían de todos los dones y no tenían nada que envidiarle a nadie. Y los exaltó, los puso en alto. Pero si Esthercita sigue leyendo más adelantito, empieza a decirles de que ellos eran unos niños espirituales que no habían crecido. En 2 años que él había estado ahí preparando esa iglesia, ellos no estaban sin crecimiento, es cierto, tenían todos los dones, pero los dones no son características de crecimiento. Los dones son, hermanos, para que los usemos en la iglesia y recibamos bendición a través de ellos, pero los frutos son los que nos dan a entender que realmente tenemos al Señor en el corazón. Entonces aquí, hermanos, cuando les dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y es así, hermanos, como el Señor nos va dando esas fuerzas cada día. Tendrán nuevas fuerzas. Y es como el Señor, hermanos, dice esta maravillosa comparación de sus hijos con los águilas. Y les dice, y levantarán alas como las águilas. Los que esperamos en Jehová dice que nos darán nuevas fuerzas y tendremos alas como las águilas. Pero ¿por qué, hermanos, el Señor hizo esta comparación? Porque el águila, hermanos, es un ave de un gran tamaño, grande, que mide en su cuerpo como unos 90 centímetros. Sus alas de punta a punta miden aproximadamente unos 3 metros. Y del pico para la cola mide 2 metros. Imagínense qué gran pajarote, ¿va? Es de gran constitución robusta. Su pico, hermanos, es bien filudo y es pesado. Y habitan en cualquier parte del mundo. Donde únicamente no hay es en la Antártida.
como nosotros los cristianos, que habitamos en cualquier parte del mundo. Y hay lugares donde todavía no hay cristianos quizá, pero con el tiempo llegarán, hermanos. El águila, hermanos, simboliza fuerza, simboliza poder, simboliza dominio, simboliza, hermanos, una persona guerrera, agresiva, que tiene valentía, que tiene majestuosidad. Por eso, hermanos, el águila muchos los ocupan como símbolo nacional. Algunos los usan en sus banderas, otros en sus monedas, en equipos de los diferentes deportes que hay, les gustan llamarse águilas, ¿verdad? Porque ser águila, hermanos, es un orgullo de un ave, hermanos, que representa poder y grandeza. Y todos quieren ser águilas. ¿O alguien quiere ser sopa, hermanos? Creo que nadie, ¿va? Pero sí águilas. Y es con ese animalito, hermanos, que el Señor nos está comparando, hermanos, en esta lectura. Y en la palabra del Señor, hermanos, en la Biblia, encontramos las metáforas de lo que representa esta águila. Y en la palabra del Señor, hermanos, el águila representa a Dios como también a nosotros, sus hijos. Qué bendición, ¿verdad? Oiga lo que dice Éxodo 19:4. Aquí Dios, viendo que Él actuó como un águila: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila. Porque el pueblo de Israel, hermanos, estaba sufriendo en Egipto, como cuando estaba en Babilonia. Pero Dios, hermanos, con el inmenso poder, Él llegó y los rescató a través de Moisés, y les mandó plagas, hasta que los sacó para que estuvieran con Dios, adorándolo en el desierto. Y os he traído a mí, les dice. A Israel luego se le olvidó, hermanos, todo lo que Dios hacía con ellos. Y siempre le desobedecían, como muchas veces lo hacemos nosotros. Por eso tenemos que recibir la palabra del Señor, hermanos. Porque cuando el Señor pone estos ejemplos, porque Él nos quiere hablar, para que veamos qué nosotros podemos recibir de la palabra que se está predicando. Dice también de 32:10. Lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Dice, le halló en tierra de desiertos y en yermos. Yermo es, hermanos, una tierra que no puede ser cultivada. Una tierra de horrible soledad. Lo trajo alrededor y lo instruyó. Dios, hermano, no solamente sacó a su pueblo, no, lo llevó al desierto, pero le dio instrucciones, le dio ordenanzas, le dio mandamientos. Él no los trajo y los dejó a la deriva, Él los instruyó. Dice, y los guardó como a la niña de sus ojos. Eso es lo que hace Dios con sus hijos, hermanos. Después de que andábamos perdidos en el mundo, haciendo cuantas cosas que desagradaban a Dios, pero cuando venimos a Él, hermanos, cuando nos encontramos con Él, hermanos, Dios nos instruye, Dios nos orienta, para que podamos vivir una vida agradable a Él. Y dice el versículo número 11, y como el águila, mire, que excita su nidada y revolotea sobre sus polluelos. ¿Qué quiere decir esto? Como el águila que excita su nidada. Cuando el nido, hermanos, vamos a ver esto más adelante, que ellos hacen sus nidos, hermanos, en lo más alto de los peñascos. Pero cuando ya los aguiluchos ya están a tiempo de poder empezar a volar, el águila dice que excita su nidada, los mueve y los lanza para que ellos aprendan a nadar, a volar. Pero cuando Él los lanza, hermano, porque están inmensamente altos, los animalitos, hermanos, que todavía no pueden, pero el águila madre, hermanos, va sobre de ellos, volando, para tomarlos entre sus alas, dice, mire, y extiende sus alas
y los toma y los lleva sobre sus plumas. Los lanzan, pero no los dejan caer. Qué lindo, hermanos. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, hermanos. Él nos permite, hermanos, las pruebas. Y nos vienen dificultades y nos vienen procesos. Pero Dios no nos deja en el suelo. Él nos levanta. Porque esa es su gloria, esa es su palabra. Así como el águila lleva sus polluelos y los levanta y no los deja caer. Y dice el versículo 12, Jehová, Él solo le guió. Y con Él, dice, no hubo Dios extraño. Dios, hermanos, es suficiente. Dios no necesita ningún otro Dios. Dios no necesita, hermanos, ideas mezquinas que el hombre se ha inventado para poder llegar al cielo. Dios no necesita de otro Dios. Él dice, Jehová, Él solo lo guió. Y con Él no hubo Dios extraño. Y a pesar de eso, hermanos, los judíos buscaban los dioses extraños. A pesar de eso, hermanos, nosotros como iglesia a veces buscamos dioses extraños. Buscamos soluciones, hermanos, que no nos aconseja la palabra del Señor. No hacemos a veces como Dios nos manda, porque nos gusta hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y eso es lo que pasó al pueblo de Israel. Y por eso fracasó muchas veces. Y dice, y lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupara miel de la peña y aceite del duro pedernal. O sea que Dios cuidó, hermanos, a su pueblo, y donde quiera que ellos estuvieran, Dios siempre les dio el sustento. Cuando dice que les dio fruto del campo, en lugares, hermanos, donde era desierto, chupaban miel de la peña, de esas abejas, hermanos, que se dan, hermanos, en lugares donde áridos, donde solamente hay roca, pero Dios no los hizo aguantar hambre porque les daba a comer de esa miel. Y dice, y aceite del duro pedernal. Aunque andaban en lugares desérticos, hermanos, Dios los llevaba donde habían ahí olivos y podían extraer el aceite y les servía de bendición y de alimento. Por muy difícil que sea el camino, hermanos, Dios siempre proveerá. Dios siempre nos sacará adelante. Por eso, hermanos, Dios cada día nos enseña a caminar con Él. Y a nosotros nos guía a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Así como el águila enseña a volar a sus polluelos, así Dios nos protege a nosotros y nos enseña. Ahora mismo el Señor nos está instruyendo, hermanos. Ahora mismo el Señor nos está diciendo que Él quiere que seamos como las águilas, que alcemos vuelo, porque Él es todopoderoso. Él es el que está al cuidado de nosotros, hermanos. Él nunca nos desamparará. Dice el Salmo 103, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Si le fallamos a Dios, hermanos, abogado tenemos para con el Padre y Él nos perdona. No estamos perdidos, todos fallamos. Lo importante es que le pidamos perdón. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántos hemos tenido dolencias? Él nos sana, porque Él nos ama. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el Señor nos está comparando con el águila? Yo no sé qué clase de ave usted se ha sentido. ¿Ha sentido que es águila, hermanos? ¿Cuántos son águilas, hermanos? Qué bueno, hermanos, que no hay ni una gallina. Amén. El águila, hermanos, es un animal que tiene mucha fuerza.
Y por eso también simboliza el poder de Dios. Fíjese que el águila tiene la capacidad de levantar 5 veces su cuerpo, fíjese. ¿Se puede imaginar usted? Levantar 5 veces su cuerpo. ¿Lo podemos hacer nosotros? Yo creo que ni el cuerpo de nosotros levantamos, ¿va? Algunos sí lo pueden levantar, ¿verdad? Pero tienen que ir al gimnasio. Porque si no vamos al gimnasio, hermanos, pero ni 100 libras levantamos. Tal vez los que son albañiles, sí, ¿verdad? Porque esos son galletudos, porque hacen buen ejercicio en su trabajo, ¿verdad? Y no les cuesta. Pero el águila, hermanos, dice que levanta 5 veces su cuerpo. Para nosotros es imposible, ¿verdad? Es imposible que un humano pueda hacer eso. ¿Y usted cree que Dios lo puede hacer? ¿Será que Dios lo puede hacer? Dice la palabra del Señor que para Dios no hay nada imposible. Mire lo que dice Isaías ahí en el capítulo 40 y versículo 12. Para que nos demos una media idea de cómo es Dios de poderoso. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Es la mano de Dios. ¿Cuánta agua hay en el mundo, hermano? Las 2/3 partes son de agua. Dice que en el hueco de su mano Dios puede medir el agua. Y los cielos, dice, con el palmo de su mano. Él mide con el palmo de su mano, hermanos, todo lo que hay en el universo. Con 3 dedos, dice, juntó el polvo de la tierra. Si nosotros vamos al mar, hermanos, y miramos aquella inmensidad de arena, y Dios dice que toda la arena de la tierra, Él con 3 dedos lo recoge. Para que nos demos la idea de quién es nuestro Dios, hermanos. Y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Para que nosotros entendamos, hermanos, que el poder de Dios es ilimitado. Es ilimitado. No tenemos por qué dudar del inmenso poder de Dios, hermanos. Él es suficientemente poderoso. Por eso es el versículo 29 de los versículos que leímos al principio, que Él da esfuerzo al cansado. Esas fuerzas que necesitamos cuando tenemos cansancio, cuando sentimos que ya no podemos caminar, un poquito nos da el Señor y nos levanta. Un poquito, una pizquita. Porque si nos da mucho, nos mata. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Como les dije al principio, le da fuerza al que multiplica ninguna, el que ya está tirado, el que dice ya no me puedo levantar. Aquel que cayó en el vicio dice aquí yo ya no puedo, yo ya topé. Lo motivan, lo llevan a una iglesia, lo evangelizan, no, yo no puedo. Pero dice que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Aquel que piensa que ya no tiene perdón de Dios. Aquel que se apartó tanto de Dios, hermanos, de que hizo tantas barbaridades de pecados, tiene esperanza todavía, hermanos. Él quiere arrepentimiento nada más. Él es el que es fuerte, hermanos, a todo ser viviente. A todos. Pero le da más a los que esperamos en Él. Amén. Porque los que esperan a Jehová, los que con paciencia, hermanos, esperamos su voluntad, esperamos que Dios haga su obra en nuestras vidas, sabemos que Dios, hermanos, nos va a levantar y nos va a dar fuerzas como las águilas. Así como se las dio, hermanos, a Abraham, como se las dio a Moisés, a Isaac, a Jacob, a José, que vieron momentos difíciles, hermanos, pero confiaron en Jehová y Dios los sacó adelante y ahora están como ejemplo en la palabra del Señor para nosotros, para que nosotros también aprendamos a confiar a Jehová.
y dará nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas. Levantarán alas como las águilas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos, de que levantarán alas como las águilas? De que las águilas, hermanos, son completamente diferentes a las demás aves, bien diferentes. Son inteligentes, tienen sabiduría. Fíjate que cuando se avecina una tormenta, todas aquellas aves que no son águilas, pájaros, zanates, patos, gallinas, cuando viene la tormenta, dicen todos, hermanos, a buscar refugio. Todos, hermanos, son cientos de miles, quizá, de clases de aves que hay. Y buscan dónde refugiarse, porque viene la tormenta, ¿verdad? Y no se quieren mojar. Y se buscan árboles frondosos, buscan arbustos y se esconden para no mojarse. Pero el águila es completamente diferente, ¿ves? El águila, cuando percibe que viene la tormenta, no se refugia en nada, no tiene temor. ¿Sabe qué es lo que hace el águila? Alza su vuelo para enfrentar la tormenta. Mire la inteligencia del águila. Y el mismo viento que trae la tormenta es la que levanta al águila. Quizás se moje un poquito, pero cuando la tormenta fuerte llega, el águila ya está volando sobre la tormenta. Aleluya. Y si el águila se mojó, hermanos, porque le cayó un poco de agua, porque sobre la tormenta, hermanos, todavía está alumbrando el sol, y con ese sol se seca sus plumas. Ese sol, hermanos, de la mañana, ese sol, hermanos, que también representa a nuestro Señor, que trae esa paz y ese consuelo a nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a actuar como las águilas. Tenemos, hermanos, que aprender a enfrentar los problemas de la vida. No tenemos que salir huyendo, hermanos, cuando vienen los problemas, sino que enfrentarlos. Para que el Señor, en su infinito amor y misericordia, hermanos, los problemas estén debajo de nosotros. Y actuemos con sabiduría. Y no como cristianos inmaduros que en vez de acercarnos a Dios, mejor nos alejan. Qué común, hermanos, escuchar a hermanos, pero ¿por qué no has ido a la iglesia? Ay, es que fíjate que tuve un problema. Y que... Si tuviste problema, ¿por qué te estás apartando de él? Es que mi papá, y es que me dijo esto, es que me regañaron. Pero ¿por qué? ¿Estás confiando en tu papá o estás confiando en Dios? Los que somos águilas, hermanos, los que somos cristianos, no nos importan los problemas. Los enfrentamos y Dios nos hace victoriosos. No podemos huir, no debemos huir, hermanos, de los problemas de la vida. Debemos de enfrentarlos, sabiendo que si esperamos en Jehová, tendremos nuevas fuerzas como el águila. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor. Cualquier problema que venga a nuestra vida, hermanos, cualquier artimaña que el enemigo quiera mandarnos para destruirnos, no podrá contra nosotros, hermanos, porque nosotros estaremos sobre esos problemas, porque es más grande el Dios Todopoderoso que está en nosotros que el que está en el mundo. El que huye de los problemas, hermanos, el que no enfrenta los problemas y sale huyendo, no tiene definida su identidad como hijo de Dios. Esto está fuerte, hermanos, porque le falta madurez. Quizás es águila, pero como no tiene madurez, no actúa como águila, actúa como zanate, sale huyendo.
porque no tiene el poder de Dios, porque no ha entendido el propósito de Dios. Está actuando como un pájaro. Ojalá, hermanos, que tengamos en esta hora, hermanos, aprender esta lección. Que no actuemos como una ave que no es un águila, mucho menos que actuemos como una gallina, hermanos. Porque ¿qué representa una gallina? En lo vulgar. Es una gallina, es un miedoso, es alguien que no confía, que no tiene propósito. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los cristianos, hermanos, nos movemos con las fuerzas que el Señor nos da. No importa el camino, no importa tan duro que sea, no nos cansaremos. Caminaremos y no nos cansaremos. Gloria al Señor. Hay mucho que hablar de las águilas, hermanos, pero no hay tiempo para hablarlo todo. Solo voy a tratar otra característica de las águilas, que tiene una vista bien aguda. Una vista pero tan fina que puede ver un conejo a 5 kilómetros de distancia. ¿Será posible para nosotros eso, hermanos? Si yo me quito los lentes, ya no los miro bien a ustedes. Y ahora voy a ver un conejo de 5 kilómetros. Pero esa es la capacidad del águila. Y tiene, hermanos, un foco que fíjese que tiene una capacidad que es incomprensible para nosotros los humanos, que con un ojo puede ver a 5 kilómetros y con el otro puede apreciar lo que está cerca. Tiene un absoluto control del panorama. Por eso el águila, hermanos, representa la omnipresencia de Dios. Porque Dios, hermanos, todo lo ve. Y no hay nadie que se esconda de Él. Sea bueno o sea malo, Dios mira lo que nosotros hacemos. Porque el ojo de Dios, hermanos, no es como el águila, es más. Porque Él, hermanos, aunque nosotros creamos que nadie nos está viendo porque estamos lejos, porque estamos actuando, hermanos, en una habitación donde nadie nos ve, pero el ojo de Dios ahí está, hermanos. Aunque estemos en un cuarto oscuro, el ojo de Dios nos ve. Dice Abdías, hermanos. Mire cómo Dios al menos había pensado las actitudes del hombre en el siglo XXI. Porque el hombre ahora, hermanos, está planificando cómo esconderse cuando Dios venga con sus juicios. Ha hecho, ¿cómo se le llama a esos que hacen así en profundidades de la tierra? Búnker, ¿cómo es? Y ahí hay grandes, hermanos, edificios profundos donde se van a meter para no ser destruidos el día que vengan los juicios de Dios. Y otros, hermanos, que están gastando millones de dinero para poder ir a construir casas, hermanos, allá en otro planeta, en la Luna, en el Marte, ¿saber dónde? Porque como tienen mucho dinero, no tienen que gastar, están asegurando su futuro según ellos. Pero qué lamentable la mentalidad del hombre, hermanos. Porque Dios ya sabía, hermanos, que ellos iban a pensar eso. Y en Abdías 1:4, mire lo que dice el Señor. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Aleluya, hermanos. ¿De quién se están escondiendo? De Dios. Si pusieras tu nido en las estrellas, de ahí te derribaré. ¿En dónde nos vamos a esconder de Dios, hermanos? Eso es imposible, hermanos. Qué maravillosas cosas que aprendemos con las águilas, hermano. Y Dios quiere que las aprendamos para que nos valoremos
como hijos de Dios. Ahora, ¿usted sabía que las águilas hacen sus nidos en lo más alto de los peñascos? Fíjate que los animalitos, los que son animales, son inteligentes, tienen sabiduría. Hacen en lo más alto de los peñascos, no buscan donde hay árboles, donde hay pura roca, para proteger a su familia, a sus polluelos. Qué ejemplo que nos dan estas animalitas, para defenderlos de los depredadores. Porque ¿cómo va a llegar ahí un depredador, hermanos, y le va a hacer daño a los aguiluchos? Porque está ocupando la inteligencia, hermanos, el águila. Oiga lo que dice Job 39, 27, 29. Para que nos veamos, hermanos, cómo Dios había inspirado también a Job lo que era el águila y cómo el águila vivía. Se remonta el águila por tu mandamiento, dice Job. Como quien dice, diciéndole Job a Dios, ¿eres tú quien ha dado esa sabiduría a las águilas que pone en alto su nido? Claro, es Dios, ¿verdad?, el que les ha dado esa inteligencia, porque Dios lo quería usar como ejemplo para nosotros. Ella habita y mora, dice, en la peña, en la cumbre del peñasco y de las rocas. Qué tremendo, ¿verdad? El ejemplo que pone Dios para darnos como ejemplo. Que ella construye, hermanos, en los peñascos, porque busca la protección de sus hijos, de su familia. Pero mire algo tan lindo y tan maravilloso, hermanos, que nos deja la palabra y que nos enriquece. Porque ese, hermanos, es el mismo consejo que nos da nuestro Señor Jesucristo para construir nuestra casa. Aquí habla de una casa, hermanos, de un edificio, pero casa se puede traducir también como familia. En Mateo 27, 24. Y le dice Jesús, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. ¿A qué palabras estaba refiriendo Dios? Aquí estaba terminando el mensaje que dio ayer en el monte. Este mensaje, hermanos, empieza en el capítulo número 5, en el 6 y en el 7. Y esta enseñanza, hermanos, está al final del capítulo número 7. El que dice estas palabras. Ese sermón del monte, hermanos, que si nosotros lo estudiamos y lo ponemos en práctica, creo que es suficiente para que vivamos una vida santa. En estos 3 capítulos, hermanos, habla el Señor ahí empezando de las bienaventuranzas. Y solo en las bienaventuranzas recibimos grandes bendiciones. Habla de la sal de la tierra. Habla de la luz del mundo. Ahí habla, hermanos, de la gravedad del adulterio y de las consecuencias del divorcio. Habla, hermanos, de que debemos de amar a nuestros hermanos, pero también habla de que debemos de amar a nuestros enemigos. Nos habla, hermanos, de ofrendar en secreto. Nos habla de la oración. Nos habla de hacer tesoros en el cielo, hermanos, y no en la tierra. Nos habla, hermanos, del afán de la vida. Nos habla también de cuidarnos de los falsos profetas. Esto es lo que nos habla el Señor, y cuando dice, cualquiera pues que oye estas palabras, de esto que yo les acabo de resumir, y las pone en práctica, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, como las águilas que edifican en la roca. Pero aquí la roca, hermanos, es Jesucristo. ¿En quién edificamos nuestra casa?
¿En quién edificamos, hermanos, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos? Si no la estamos edificando en la roca que es Cristo, hermanos, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Necesitamos estudiar la palabra del Señor y ponerla en práctica para no caer en la trampa del enemigo, hermanos. Porque el que edifica en la roca, ese descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa o contra aquella familia y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Por eso, hermanos, las águilas tienen la sabiduría de Dios, porque ellas construyen su casa, hermanos, sobre la roca, en lo más alto, porque ahí están seguras de que el depredador les haga daño. Qué tremendo, ¿verdad? También nosotros, hermanos, debemos de edificar nuestra casa, nuestra familia, en la roca que es Cristo, para disfrutar de su protección todos los días de nuestra vida. Este principio, hermanos, es el mismo principio que tenemos como iglesia, que somos la familia de Dios. Y la iglesia, dice la palabra del Señor, que está formada en la roca que es Cristo. Dice el libro de Hechos, hermanos, yo estoy por terminar, en el libro de Hechos, en el capítulo 4:11, y le dice Jesús, hermanos, a aquellos que crucificaron a Jesús, cuando les da aquel poder, aquel mensaje con poder después de ser lleno del Espíritu Santo, y les dice el apóstol Pedro: y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, por vosotros los religiosos, por ustedes que buscan medios para llegar al cielo y hacen a un lado a Jesucristo, quien les trajo salvación y vida eterna, la cual ha venido, dice, a ser cabeza del ángulo. Una iglesia, una congregación sin Jesucristo, en primer lugar, hermanos, está mal. Porque el único que tiene que ser exaltado y glorificado en la verdadera iglesia, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. El hombre quiere llegar al cielo a través de la religión, pero eso es imposible. Yo no lo hago, no lo digo porque lo quiera decir, porque es la palabra del Señor la que lo dice. Yo no lo quiero decir para ofender, sino porque quiero hablar la verdad que está escrita en su palabra. Porque dice el versículo número 12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es la roca, hermanos. Y debemos de estar edificados en la palabra que Él nos dejó. No podemos usar otro libro que no sea este, hermanos, porque si no nos desviamos del camino y no llegaremos a nuestra meta. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro único medio de salvación y vida eterna. Por eso, hermanos, los verdaderos cristianos esperamos en Dios a través de Jesucristo y recibimos cada día sus fuerzas a través del Espíritu Santo. Y por eso estamos aquí, hermanos. Y por eso somos victoriosos. Y por eso vamos a terminar victoriosos cuando Cristo venga. Y nos vamos a ir con Él. Porque nosotros esperamos a Jehová. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Porque Él es el que nos capacita para levantar alas como las águilas. Gloria al Señor. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a orar. Padre que estás en gloria en esta hora, si alguien quisiera pedir perdón por sus pecados, quizá no sea considerado águila, pero ahora que ha escuchado este mensaje, usted quiere darse la oportunidad de experimentar lo que es el poder de Dios, de experimentar y recibir esas fuerzas
y tener esas fuerzas y alzar vuelo como las águilas. Hoy es el día especial que el Señor hizo para que usted se atreva a acercarse a Jesús con humildad, pidiendo perdón por sus pecados. Si usted lo hace en esta hora, hoy es el día más glorioso de su vida. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón, Señor, para que tú entres a Él. Gracias, Padre bendito, por recibir, Señor bendito, ese regalo grande que eres tú, Señor, en mi corazón. Te recibo como Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Padre bendito, porque a partir de hoy sé que tendré fuerzas como las águilas. Y no desmayaré y no me cansaré, porque tú eres el que da fuerza al cansado y es el que da fuerza al que no tiene ninguna. Yo no tenía nada de fuerzas porque estaba muerto en delitos y pecados. Pero hoy, Señor, me levanto y alzo, bendito Dios, mis alas como el águila. Y quiero ser guiado por tu Santo Espíritu, Señor, y hacer tu voluntad. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor derrame bendición en cada uno de ustedes. Feliz noche.